Muy bien, sean bienvenidos todos. Gracias a Dios ya estamos aquí. Me parece que hubo un problema en periférico para algunos y eso ha retrasado a varios, pero gracias a Dios estamos aquí. También sean bienvenidos todos los que nos siguen a través de internet. Les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con la enseñanza de hoy y quiero recordar algunos puntos importantes. Mire, un concepto que estudiamos que hemos venido estudiando es la carne. La carne. Vimos las obras de la carne, todo un ciclo, pecados, y quería solo recordar ese concepto o una terminología porque pues es muy propia, ¿no?, de la escritura. En la Biblia, si uno menciona esta palabra, ¿no?, a las personas allá afuera no van a entender lo mismo. Muy bien, dice ahí, la carne es la intención humana entregada a satisfacer los deseos naturales que poseen el cuerpo y la mente humana. Nosotros tenemos deseos, sensaciones, pasiones y que nos impulsan, ¿no?, a satisfacer eso. Habíamos explicado acerca de, por ejemplo, el deseo sexual es algo normal que Dios lo puso, pero hay unos límites. Muy bien, siguiente lámina. Características de esa carne. La carne en sí misma no es pecaminosa. No es. Algunas personas en algunos lugares se han ido a los extremos y han dicho, no, la carne es muy mala, es pecado, este cuerpo está lleno de pecado. Más o menos esa idea de que el cuerpo está en pecado viene desde los años 200 después de Cristo a través de un monje que es San Agustín de Hipona. Ese hombre introdujo una barbaridad tremenda y dentro de esas cosas era, pues no, el cuerpo es algo que es malo en sí y la carne es mala, y es que el hombre vivía frustraciones tremendas. Él tenía una pasión por el sexo tremendísima. ¿Y qué hacía? Pues al no poder dejar eso, trató de crear una teología y una justificación para decir, no se puede dejar de pecar. Inventó cosas como la naturaleza pecaminosa y que todos llevamos y heredamos y que es imposible, pero eran las frustraciones de un hombre llamado San Agustín. Las introduce aparte de la iglesia y luego viene la época de la Reforma con Lutero y muchos reformadores, no todos copian esas ideas, las absorben de lo que heredó Agustín y las pone, y así muchos reformadores el día de hoy predican en muchas iglesias acerca de que no se puede dejar de pecar, traemos una naturaleza pecaminosa y jamás se va a poder dejar el pecado, jamás. Eso predican. Y hasta el día de hoy hay muchísimos en internet predicadores que justifican eso, que te dicen, mira, no puedes dejar el orgullo, no puedes dejar la soberbia, siempre somos soberbios, y hasta te dicen, a ver, levante la mano aquí, ¿quién no es soberbio? Y ya si alguien se atreve a levantar la mano, dicen, ahí está, ese es el primero en ser soberbio. ¿Cómo se atreve, no? ¿Por qué? Porque traen una teología heredada de hace mucho tiempo, una teología de que no se puede, la carne es mala, es pecaminosa. Falso. Eso no es así. Tenemos deseos, tenemos impulsos que Dios puso. Nos da hambre, ¿a poco no nos da? Tenemos una sensación y decimos, ay, tengo hambre. ¿Eso es malo? No es malo en sí. Aquí el punto es los límites que Dios marcó para satisfacer esos deseos. Entonces, la carne en sí misma no es pecaminosa, pero cuando esta intención se rinde ciegamente a los deseos, sensaciones o acciones del cuerpo en contra de lo que prohíbe Dios, esto da como resultado las obras de la carne, que son los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo lo que estudiamos en los días pasados, la cobardía con la que terminó el hermano David hace 8 días, y da como resultado un desorden, ¿no?
¿Es normal tener miedo? Sí, es un impulso, nos dan miedo muchas cosas. Es más, si no tuviéramos miedo, imagínense, no podría subsistir nuestra raza, simplemente. Es bueno tener miedo porque de esa manera tú luego instruyes a tus hijos y les dices, no te acerques, te puede quemar, te puede pasar esto, mira, ve este niño que se quemó, ¿y qué haces? Pones miedo, ¿no?, en su corazón. Pero cuando se desborda ese miedo, se convierte en una cobardía. Cuando Dios te pide hacer algo y no lo haces porque ese miedo, ese impulso, sensación, sentimiento crece en tus pensamientos y manipula tu voluntad, ahí ya está el problema. Ahí están las características. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Y habíamos estado ilustrando con ese arbolito, ¿no? Porque hay un pasaje que mencionamos donde Jesús dice el árbol bueno, el árbol malo, un árbol frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Bueno, y entonces lo ilustramos así, como que todas esas obras de la carne que son pecados, pues son como los frutos que tiene ese árbol. Eso lo ilustramos. Muy bien, quiero que tenga esa idea clara porque esa imagen nos va a ayudar a avanzar a lo que vamos. Siguiente lámina, por favor. Y otra cosa importante que definir, una terminología bíblica, es el hombre carnal. Eso es un carnal, alguien que está rendido a esos deseos, a esos impulsos, que ya no tiene voluntad, que hoy en día dice, ay, esa persona se ve muy guapa, la codicias y yo quiero estar con ella, y accedes a ese impulso, ya no te importa otra cosa. Ese es un carnal, alguien que está rendido a esos deseos. A veces ni quiere hacerlo, pero le ganan sus deseos y allá va. Por ejemplo, ir tras las sensaciones del cuerpo, como Sansón con Dalila. Si usted ha leído la escritura, ese pasaje de cómo Sansón, de verdad que era demasiado obvio como Dalila le estaba tendiendo una trampa, porque le dice, mira, si tú me confiesas esto, y le decía algo falso, ¿verdad? Le decía, mira, si me amarran con cuerdas nuevas, entonces mi fuerza se acabará. A la primera, Sansón tenía que darse cuenta, esta mujer no me ama, no me quiere, lo único que quiere es ponerme una trampa. Pero su pasión, su deseo, su esclavitud, ir tras esas sensaciones, lo llevaron a consecuencias terribles y le sacaron los ojos, ¿no? Lo raparon, lo pusieron como esclavo, hasta que Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Y porque también tenía un propósito con Israel. Y así, y la historia de Sansón es la historia de un hombre carnal, como muchos en la Escritura, y la historia de muchos de nosotros, me incluyo, antes de conocer a Cristo. Personas sujetas, ¿no?, a sus pasiones y deseos, y a veces hacíamos tantas tonterías, de verdad lo digo, y me incluyo, no estoy señalando aquí a alguien que no. Hacíamos tantas tonterías, ¿por qué? Porque nuestros deseos, nuestras pasiones nos hacían cometer cada barbaridad. Ir tras las acciones del cuerpo, como el joven rico que no quiso seguir el llamado de Jesús, sino pues el dinero, el ídolo, la comodidad, ¿no?, que las riquezas. Y así cuánta gente esclava hay hoy en día, y son carnales, son hombres carnales, no espirituales. Eso es. Dice también ahí un punto importante, es las obras de la carne son acciones voluntarias que comete el hombre. Son cosas que decidimos hacer, no cosas como las religiones te lo plantean, de que no, pues es que como tú heredaste, ¿no?, ya traes los genes desde Adán y vas a pecar. Son cosas que se inventaron gente fracasada, ¿no?, a través de los años, gente que no quiso de verdad
arrepentirse de todo corazón y hacer algo que es lo que vamos a revisar hoy. Gente que pues no caminó con Dios y tratando de justificar su conciencia, ¿no?, creó distorsiones de la Biblia tremendas. Muy bien, Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está. Y muchas personas han tomado ese pasaje para decir: ahí está, es si el apóstol Pablo dice que es carnal, y ya vimos que es alguien sujeto así a deseos, pasiones, ay, pues si él, pues yo también. Y mucha gente ha tomado ese texto y lo pone y dice: ahí está, la Biblia dice que los cristianos son carnales y no hay problema. No, el detalle es que no se lee la Biblia con atención y en los contextos y no se estudia de verdad. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo lo que está haciendo es como una explicación súper clara de un hombre antes de conocer a Cristo, antes de ser justificado, santificado, salvado. Antes de eso está describiendo lo que él era antes de Cristo. Usted puede tomar su Biblia y leerlo y ver: pues es verdad, aquí Pablo está describiendo la vida que llevaba antes, y a pesar de guardar la ley, a pesar de ser un fariseo de fariseos, a pesar de ser intachable, está diciendo: era carnal en ese momento. Pero tú lees Romanos 8, el capítulo 8, y entonces viene la victoria de Pablo, ¿no?, para decir: sí se puede ser libre de todos esos deseos con el poder de Dios. Con el poder de Dios, no en mis fuerzas, no por solo decisión propia, sino con la gracia de Dios. Eso es lo que pasa. Pero mucha gente frustrada en el cristianismo, ¿qué hace? Se agarra a estos pasajes porque como no puede ser libre del pecado, se agarra de lo que puede para justificarse y decir: ya. Pero yo pregunto, entonces, ¿de qué hace libre Jesús si la gente, los que se dicen cristianos, van a seguir pecando? Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué? No, pues para que ya no nos vayamos al infierno. Entonces, ¿para qué bajó del cielo? Nada más desde ahí hubiera hecho todo arreglado. Es más, pues con que todo el mundo en los últimos minutos de su vida diga: gracias Dios, perdóname, sálvame, eres mi Señor, amén, ya. Vivamos entonces como queramos, total. Pues no. O sea, no hay una justificación clara para decir: son vidas derrotadas, fracasadas, frustradas. Así vivió también Agustín. Y luego el problema es que todo eso lo heredaron, ¿no?, hasta hoy, y se ha arrastrado una doctrina tan terrible así. Qué tremendo. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente. Creo que la siguiente lámina es fuertísima. Quiero poner así de estricta y de fuerte una definición para carnal. Un hombre carnal es aquel que no cumple esto, que toda acción no es gobernada por el Espíritu Santo. Así ya de sencillo. Toda acción que cometemos, que no es gobernada por el Espíritu, es una acción carnal. ¿A poco? Sí, creo que esa es la mejor que podemos tener. Una acción que no es gobernada por el Espíritu es una acción carnal. Es una acción carnal. Porque mire, ahora le explico. Hay mucha gente que hoy se justifica y dice: pues yo no hago nada malo. No, de verdad, no hago nada malo, yo hago todo bien. ¿Yo adúltero? No, para nada. ¿Yo, todos esos pecados de borrachera? No, para nada. Ay, no, pero para nada hago eso. Para nada. Pero su vida no está sujeta ni gobernada por el Espíritu. La gente hace lo que quiere, nunca le pregunta a Dios, siempre decide lo que quiere. Ese es un carnal. Esa es una persona carnal. Esa persona que no le pregunta a Dios sus decisiones, lo que va a hacer.
decide por su cuenta. Eso es un carnal. Muy bien, siguiente lámina. Y si ya tenemos con claridad eso, en esta lámina lo que presento es, mira, un carnal es como ese arbolito que pusimos, pero ve lo que está en el fondo, una raíz, ¿no? Una raíz tremendísima para que ese árbol. Ahora, vamos a dejar esa lámina ahí y lo que quiero explicarte es lo siguiente. Imagina que vas al médico y le dices, ¿sabe qué? Tengo dolor aquí y me duele la cabeza continuamente y tengo esto. Y te receta varias pastillas para el dolor de cabeza, muscular y todo, y se te quita, ¿no? Y también se te quita quizá un malestar como de fiebre y escalofríos, y se te quita. La pregunta es, ustedes con lo que han pasado con los médicos, ¿ya te curaste? No, porque muchas veces lo que está atacando es los síntomas nada más, puros síntomas. A ver, te doy esta pastillita para que el síntoma baje. Ya me siento mejor, excelente, solo viste los síntomas. El problema ¿cuándo es? Cuando vas y te haces unos análisis, y en esos análisis, ¿qué sucede? Sale que hay una enfermedad tremenda de hace años, hasta un cáncer, ¿no? O alguna situación similar, y entonces dices, ay, ¿por qué no me atendí antes? Pues solo te estabas atendiendo los síntomas, no ibas a la raíz del problema, ibas solo a los síntomas. Ahora con esa idea déjeme decirle lo siguiente. Con toda la exposición que hicimos de las obras de la carne, todo eso fue los síntomas. Si tú detectaste que en medio de eso tú dices, ay no, cuando hablaron de los pecados de la lengua, no, yo sí andaba en los chismes, cuando no solo se trataba de decir voy a dejar ese pecado, no, no, dijeron que está mal el adulterio y eso. Hacer eso solo es tratar con los síntomas. Ese es el grande problema. Mucha gente agarra y dice, no, voy a dejar el pecado, sí, es bueno que lo dejes, pero solo estás atacando los síntomas. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz en el fondo? Que usted no quiere obedecer a Dios. Esa es la raíz, esa. Vives en plena desobediencia y rebeldía contra Dios. Y aunque no lo dices claramente, no se lo has dicho así de frente, con tus actos y con tu forma de vivir, le has dicho, Dios, no te quiero, no voy a obedecerte. Esa es la raíz del problema, esa es la raíz. Todo lo que mostramos, todos esos pecados, solo son los síntomas. Si tú los tienes, no se trata de agarrar y, ya quité este hermano, ya quité este pecado, ya quité y ahora sí le voy a echar ganas y ya quité te voy a decir algo, vas a frustrarte tremendo, solo estás quitándole los frutos al arbolito, pero mira lo que está dentro ahí, una raíz que se llama una rebeldía total y descarada contra Dios. Ese es tu problema. Por eso la definición anterior, toda acción que no es gobernada por el Espíritu Santo, esa es una acción carnal y da como origen esa raíz. Y entonces la gente puede tener arbolitos súper buenos que son símbolo de algo bien religioso y a lo mejor ya se viste uno diferente, pero por dentro hay una rebeldía contra Dios tremenda. Aborreces a Dios, ese es tu pecado tremendo. El grande pecado que tienes es que tú aborreces a Dios, no te interesa, no lo amas, no lo quieres. Y a veces la gente llega a las congregaciones solo por interés. Arrégleme mi familia, arregle todo, pero yo no voy a dar un paso para buscar a Dios de verdad. No, arréglenme todo. ¿Y qué sucede cuando no se arregla en muchos casos la vida porque depende de ti? La gente dice, no, en ese lugar ni te ayuda, no. Pues es que el detalle es que eres tú el que tiene que cambiar. Eres tú el que tiene. Muchas personas llegan y dicen, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, miren mis hijos, ya están bien perdidos. ¿Sabes cuál es el problema? Eres tú, tu rebeldía contra Dios en todo ese tiempo.
tu forma de hacer las cosas, tu muy particular forma de hacer las cosas, y despreciaste el consejo de Dios. Y ahora, ¿cuál es el fruto? Pues hijos echados a perder, un matrimonio echado a perder, una familia echada a perder. ¿Cómo se arregla eso? Cambia tú. Saca esa raíz de tu corazón, saca esa cosa carnal de tu corazón. Deja de estar en contra de Dios, ríndete completamente a Él. De lo contrario, si tú nada más te vas quitando pecaditos, solo estás podando el árbol por arriba y lo vas a dejar un día súper bonito y nadie te va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo que está afuera nada más, pero Dios mira el corazón y solo Él. Yo no tengo vista de rayos X para agarrar y a ver a cada uno y decirle, oye, tú estás mal en esto. No. O sea, uno ve lo que está afuera del hombre y a veces pueden ver árboles muy bonitos, frondosos, con hojas verdes, bien religiosos, que dicen a todo amén, pero por dentro viven la rebeldía más grande contra Dios. Esa es la realidad. Que les dices, mira, tú tienes que sujetarte a tu esposo. Sí, hermano, amén. Llegan a su casa, nada. Esposo, tú tienes que proveer y hacer esto y amar a tu esposa. Sí, hermano, sí. Llegan a su casa y todo lo contrario. Es una rebeldía no contra uno, contra la palabra de Dios. Eres un carnal. Eso es lo que eres. Muy bien. Siguiente, ahora sí, me tardé un poquito, pero ¿cómo le vamos a llamar a este mensaje? Bueno, primero déjame decirte que es un ciclo pequeñito que le he titulado La carne y la salvación. Si tú haces lo que te vamos a indicar, tú vas a salvarte. Si tú haces lo que vamos a indicarte en estos mensajes que vienen, tú vas a adquirir la salvación, porque Dios es poderoso, porque Dios quiere que tú te salves. Dios no quiere verte sumido en el mismo problema de siempre. Dios quiere darte una vida nueva, pero si tú haces lo que marca su palabra. Y el día de hoy el mensaje se llama la crucifixión de la carne. Ahora, el dibujo no está por demás. Ahí ve usted un hombre con un pico y ya se está deshaciendo de ese árbol, ¿verdad? Muy bien. No está hoy todo lo que queremos decirte respecto a este tema, pero hoy puedes tú ya tomar una decisión que te puede llevar a la salvación. Amén. Pidamos a Dios y vayamos fuerte al mensaje. Padre, Señor, que hoy tu palabra brille, y como decía hace rato cantábamos, Señor, tú abriste el mar, Señor. Bueno, hoy necesitamos que hagas algo más poderoso. Abre las mentes de las personas y sobre todo rompe la esclavitud que mucha gente tiene con su carne, con sus pasiones y deseos, con eso que se resiste a tu voluntad, Señor. Hoy con tu palabra quebranta y haz que las personas reflexionen, que no tomen sus decisiones basadas en una emoción, sino en una profunda convicción creada por tu Espíritu. Ayúdanos mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Efesios 2, del 1-3. Bueno, siguiente lámina. Ya dijimos quiénes son los carnales, pero pongo esto de Efesios. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿y qué dice ahí? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, aquí quiero resaltar una cosa. ¿Quiénes son las personas que son carnales? Todos
Todos antes de conocer a Cristo. Nadie se salva. Nadie, ni yo. Yo era un carnal, un joven que se dejaba llevar por los impulsos. Nadie aquí puede decir, no, yo no soy así. No, nadie. Todos o somos o fuimos carnales, dejados. Y además dice ahí, hijos de la ira, sujetos a este mundo y a las pasiones de este mundo. ¿Qué más dice el texto? Dice Pablo, y vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, para seguir afirmando, cuando alguien se convierte a Cristo, de verdad, y es un genuino cristiano, deja esa vida pasada. Nada de que, es que yo sigo pecando, pero Cristo ya me salvó. ¿Cómo eso? Cristianismo deteriorado ya, por tanta basura que hay. Por eso, mire, aquí no le prohibimos que usted escuche mensajes de otros lugares, para nada. Solo tenga en cuenta que escucha. No vaya a ser que esté escuchando predicadores que alimentan su carne y que le ayudan a justificarse, a decir, no se puede dejar de pecar. En aquel día, cuando sea el día del juicio, va a ser lo terrible. Entonces, ahí dice Pablo con mucha claridad que todos vivimos en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿quién es un carnal? Cualquiera que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido otra vez en el Espíritu, ese es un carnal. No, pero pues si yo ni practico adulterio, yo ya vi las obras de la carne y yo ni soy. Es usted un carnal según la Escritura, porque no ha nacido otra vez, porque no está bajo la voluntad de Dios y de su Espíritu, sino bajo sus propios deseos. Es usted eso. Y nada puede modificar eso, ni la cultura, ni la educación. No tiene que ver con ser más educado. Ese árbol y esas raíces y esa rebeldía no tiene que ver con ser más educado, ser de una clase social, ser de esta cultura de México, de Estados Unidos o de la India o de la China. No tiene que ver con ninguna de esas cosas. Tiene que ver con nuestra actitud con Dios. Eso es. Y nada puede modificar eso. Mire, hay gente muy recatada que puede tener mucha educación, pero cuando es probada, sale lo que realmente hay, ¿no? Y a veces son perversos, asesinos, adúlteros, de todo. Con todo y su educación, con todo y sus grandes estudios, con todo y sus títulos, de nada sirve. Con todo y que saben demasiado, ¿no? Con todo y sus grandes conocimientos de ciencia y de todo lo que tú quieras. Son unos perversos que actúan bajo los impulsos de su carne, ¿no? Si les hacen algo, reaccionan como ellos piensan. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos, dice Pablo, no dice porque mientras estoy, ¿verdad?, en la carne, no dice eso. Dice, estábamos tiempo pasado en la carne, en esas pasiones. ¿Y qué pasaba con eso? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque esos impulsos nos llevan a desobedecer la ley de Dios. ¿Qué es el pecado, amigo? No es un germen, sustancia o algo que heredamos, un gen. Es desobedecer la ley de Dios. Eso es pecar. Es desobedecer la ley de Dios. Cuando eso, el impulso, la pasión, el deseo, tu coraje, tu ira, todo lo que tienes ahí adentro, te lleva a desobedecer la ley de Dios, pues esos son los frutos que estamos platicando aquí. Y son frutos de muerte. Porque la misma Escritura dice, la paga del pecado, la sentencia que te vamos a dar por desobedecer a Dios es la muerte eterna. Ahí está. Vea cómo Pablo deja súper claro todo esto, ¿no? Y el libro de Romanos es uno de los libros que explica mucho todos estos detalles.
Muy bien, siguiente lámina, por favor. La gran paradoja que nos engaña. Fíjese bien lo que va a pasar. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, voy a empezar con definir la palabra designio. Siguiente. Dice ahí, designio es un pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Sinónimos de designio: propósito, intenciones, proyectos, mira, plan, empresa, finalidad, meta, objetivo. Ahora, con esa definición voy a leer otra vez el texto, Romanos 8:7. Si lo ponemos a eso, dice ahí: por cuanto los designios. Entonces vamos a sustituir ahí y decir: por cuanto los propósitos, las intenciones, los planes, las metas, los objetivos de la carne, de usted, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué tremendo. Dice: el religioso quiere agradar a Dios, pero no puede porque no quiere. Esa es la gran contradicción. Es una vida de mucha frustración porque, mire, por un lado uno dice: no, tengo que hacer algo porque mi vida eterna, el infierno, y mejor si me tomo en serio las cosas. Y empiezan a nacer deseos que Dios pone en tu corazón para decir: quiero hacer esto. Quiero alcanzar quiero la vida eterna, de verdad quiero irme al cielo. Pero por otro lado, realmente no quiero. Todos mis propósitos, mis metas, mis anhelos, que son eso de designios, que son mis planes, mis objetivos, no, es que no los puedo poner a la voluntad de Dios porque, ay no, se me va a frustrar mi empresa, mi trabajo, mi vida, mi familia. No, si se enteran y voy a hacer lo peor. Pues sí. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Quieren, pero no pueden, porque realmente en el corazón no quieren. Ahora, ¿sabe? Por mucho tiempo a mí me costó trabajo entender eso, pero le voy a poner una figura a ver si eso le ayuda con mucha claridad de cómo usted de verdad no quiere buscar a Dios. Está aquí sentado y usted no quiere. Le voy a poner la figura siguiente. Ahí está, es un mono y tiene su manita metida en un coco. Fíjese que hay una forma de cazar monos. Toman un coco, le hacen un hoyo pequeño por donde cabe la mano del mono y adentro le insertan un plátano, le insertan algo que no se puede sacar fácilmente, no cabe por ahí por el hoyito si no manipulas. Entonces ponen los cocos, la gente que caza monos, riega los cocos, algunos los ponen en algunos árboles, pero ya así. ¿Y qué pasa? Llega el mono, mete su mano, quiere sacar el objeto y no puede. Y entonces cuando ya estos empiezan a echar porque no pueden sacar, llegan los cazadores y ellos no pueden trepar bien porque tienen una mano con el coco y les estorba y no pueden ir para ningún lado ni para otro y el coco los atora. ¿Y qué pasa? Llega el cazador y los atrapa y listo, viene para acá. ¿Cómo se libraría el mono de ser capturado? Con una cosa sencilla, mire, suelta la mano, suelta lo que le está atorando, lo suelta, saca la mano y listo. Y corre y se trepa y se acabó. Pero ¿cuántos monos usted cree que atrapan así? Es una trampa sencillísima. Bueno, creo que esta figura ilustra bien hacia el ser humano. Mete la mano ahí, donde justo está lo que Dios prohíbe, ¿no? Agarra esa pasión y deseo
esa carne que dice, es que esto es lo que me gusta y no lo voy a soltar, y no lo voy a soltar. Llámele a usted dinero, llámele a usted su familia, llámele a usted hijos, llámele a usted, es el ídolo, como hablamos un día. Ahí está, y usted no lo quiere soltar, pero se quiere librar, y entonces usted ve que viene ya el cazador, vienen las consecuencias, ¿no? Que es un matrimonio deshecho, que es una vida deshecha, ya está a unos metros, y usted no suelta ese plátano para sacar la mano y ser libre, no lo suelta. ¡Qué tremendo! O sea, qué situación. Ahora dígame, ¿por qué el mono no lo suelta? Pues no quiere eso, no lo quiere soltar. Eso que tiene pescado, sabe que sabe muy rico, sabe que quizás es un fruto que le gusta demasiado, sabe que lo anhela todo el tiempo y no lo quiere soltar. Realmente no lo quiere soltar, pero si lo soltara, sería libre. Así usted está así atrapado. Y quiero que eso se quede súper claro en su mente. Usted hoy no es libre y no tiene salvación solo por una cosa: usted no suelta el coco, no suelta lo que está dentro. Usted no quiere. Dios le promete muchas cosas, hay una libertad, Dios le dice y le ofrece todo esto, pero usted sigue empecinado en: no voy a perdonar porque no quiero perdonar, porque me hizo esto y yo no voy a perdonar, y yo no voy a dejar esto, y mi dinero es primero, y mi empresa, y todo lo que he construido y lo que he hecho vale más. Pues sigue así y tu vida va a ser destruida, y tu vida va a ser deshecha, y te va a llegar el cazador y hasta ahí llegaste. Sigue. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros solo somos como otros monos que quizá le griten: ¡suéltalo! ¡Suéltalo! Y trepa acá con nosotros, ya viene el cazador, ¡suéltalo! ¿Y qué hace la gente? Más se agarra, ¿no? Más se agarra de ahí y la mano no sale y no saldrá. Ahí está la figura. ¿Se da cuenta? Entonces realmente esto es un asunto de que es que usted no quiere, es que Dios es más, la solución es sencilla. Abre la mano, dirá Dios: hijo, ábrelo, suéltalo. Lo que yo te ofrezco es mejor que eso que estás ahí. Te ofrezco un árbol lleno de frutas acá arriba, en las copas de los árboles. Suéltalo, hijo. Lo que vas a ganar es mejor. Y no lo sueltas, y no lo sueltas. Y prefieres tú ganarle a Dios. Eso es ser carnal. Y por eso el apóstol Pablo describió esto, que en el hombre carnal, pues la ley te decía lo que debías hacer, pero no podías. Pero no era por una incapacidad o porque, como dicen las religiones, no, es que el hombre trae naturaleza pecaminosa y no se puede. Es como si dijera, el mono trae en sus genes una situación que impide que su músculo abra la mano. Pues no es verdad. No, es su deseo. Entonces usted tiene que ser honesto con Dios, bien honesto, y decirle: Señor, pues es que la verdad es que no quiero, no he querido. Y creo que estaría a un paso de la salvación de usted si usted fuera honesto y dijera: a ver, ¿qué no quiero soltar? ¿Qué me cuesta trabajo? ¿Qué es lo que en el fondo ya amo más que a Dios y aprecio más que a Dios? ¿Qué es en el fondo lo que, si hoy tuviera que convertirme, me pediría a Dios? Sea honesto y dígale: esto es, Señor, no me pidas esto, porque si tú me lo pides, yo me agarro como el mal. Y ahí está. Entonces usted tiene que ser honesto. Mire, Dios vino por pecadores como yo y como usted. Aquí no se trata de quién pecó más, quién es más perverso. Todos aquí, todos. Algunos de una manera más religiosa y menos ostentosa pecamos quizá, ¿no? Y somos arbolitos bien acá, y otros son árboles más horribles, lo voy a decir así. Pero en el fondo todos teníamos la raíz que usted vio. Todos. ¿Cuál era esa raíz? Todos éramos enemigos y rebeldes contra Dios y no queríamos obedecer.
Esa es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, la carne es fuerte al pecado, pero es débil para obedecer a Dios. Es débil. Necesita usted ayuda. Hermano, ya lo intenté y no he podido. Si es que de verdad le he pedido ayuda a Dios y no he podido, pues suelte lo que tenga que soltar y pídale ayuda a Dios, y Dios ayudará y abre un mar rojo. Pero no está, yo quiero que tenga esto claro, Dios no es un tirano que no quiera ayudarle a usted y resolver el problema en su vida, no. Si Dios ofreció a su Hijo, Él está dispuesto a todo por usted. Y lo único que se oye en ese susurro suavecito, quizá, si usted hoy estuviera en su casa solo y le diría: Dios, ¿qué me falta? Le diría: suéltalo, eso es todo. Suelta tu carne, destróyela, esa rebeldía, sujétate a mí, y se requiere fe, confianza en Él, abandono total en Dios, de que Él nos va a ayudar, de que no nos va a fallar. Ahí está. Dios es así de especial, con una cosa suavecita, y te da la solución. De usted depende. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, ¿sabe qué hace el hombre carnal? Hace todas las obras de la ley, todo lo que puede. ¿Por qué? Porque lo que realmente no quiere es obedecer a Dios. Pero todo lo que está a su alcance lo empieza a obedecer. Se vuelve uno un religioso tremendo. Obedece uno esto, obedece. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Se pasa la gente a la consejería. ¿Y qué me falta? No, pues ahora haz esto. Sí, lo voy a hacer. Y ahora esto. Sí, lo voy a hacer. Ahora esto. Sí, lo voy a hacer. Pero dice Dios: pero por ninguna de esas obras serás justificado. No, haz todo, cumple todo. No, solo quiero una cosa, hijo. Suelta y ríndete a mí. Suelta esa fruta, eso es, y ríndete a mí completamente. Eso quiero. Y eso es realmente el verdadero arrepentimiento, amado. Arrepentirse de corazón no es dejar una lista de pecados, es darle un giro y decir: Dios, te entrego de verdad todo. Y lo que tú me digas voy a hacer, Señor. Y voy a confiar en ti, voy a caminar cada día confiando en que lo que tú me marcas, eso es lo correcto. Eso es de todo corazón, de todo corazón. La carne va a hacer todo el esfuerzo por obedecer la justicia. La carne no puede agradar a Dios porque está muy ligada a las pasiones y no se quiere rendir completamente. Romanos 2:18 dice: y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Qué quiere decir? Que las personas saben realmente todo lo que tienes que hacer. La conoces, ahora más. Pero en el fondo hay algo que tú no quieres soltar. Hay una cosa que no. Y entonces esta es la paradoja que nos engaña en la carne. Una paradoja de decir: quiero y no puedo. Pero es que realmente no quiero. Quiero alcanzar la vida eterna y quiero estirar y hacer que Dios me alcance, pero no puedo. Y no puedo porque realmente no quiero en el corazón. No quiero, me resisto. Entonces ya no diga usted que Dios no le ayuda, no le visita, no le está queriendo ayudar. Sea honesto y diga: no, pues realmente soy yo el que no ha querido. Porque Dios hizo todo. Ha dejado la Escritura,
dio a su Hijo, mandó profetas, ha enviado una iglesia, envió a su Espíritu Santo y ha puesto todo para que hoy podamos alcanzar la salvación, pero el hombre es el que no ha querido. Usted no ha querido, se resiste, todavía valora algo más importante que a Dios y que su vida eterna. Hay algo que todavía dice, no, esto para mí todavía es más importante que dar el paso, un paso de confianza y de profunda entrega a Dios. Eso es lo que se necesita. Esta es la gran paradoja, y mucha gente estuvo así, y hay mucha gente que lamentablemente hoy en día ha creado árboles tan especiales y tan bonitos que parece que son convertidos, que de verdad parece que, híjole, se ven tan bien, han aprendido el arte, ¿no?, de engañar y de falsificar un cristianismo, y se ven tan bien. Es a lo que llamamos un casi cristiano, un religioso, pero en el fondo no hay una obediencia a Cristo. Y vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles, ¿y qué pasa? Que sale a la luz, ¿no? Sale a la luz realmente que era esa persona, realmente sale y se da a probar, mira, no, realmente no habita en él el Espíritu, porque mira cómo reaccionó, cómo estalló en ira, cómo hizo, cómo robó, cómo ahí salió que realmente no había cambiado. ¿Y qué pasa? Lo peor de todo es que mucha gente se engaña y dice, es que tropecé. Ay, todos podemos tropezar, ¿no? Todos podemos tropezar. Creo que cada quien debe de revisar su corazón, si de verdad has caminado en el Espíritu, has caminado con Dios o eres un carnal. La carne, tu yo, tus deseos, mire, es la lucha más tremenda en el reino de los cielos. Yo me hacía esta pregunta mientras he preparado este ciclo de enseñanzas y he pensado, ¿qué lucha es más difícil espiritualmente? ¿La de Dios contra Satanás o Dios contra la carne en el ser humano? Y es mi pensamiento, no es algo que he llegado a pensar. Creo que la lucha más tremenda, ¿por qué? Porque para esta costó hasta el Hijo de Dios. La lucha más tremenda es Dios contra usted y su carne y su orgullo. Esa es la más difícil. ¿Sabe que esto que estoy hablando no es cualquier cosa? Hay una guerra espiritual y usted la está viviendo. Muchos de ustedes están viviendo esta guerra. ¿Cómo? Porque su razón, la ley que es espiritual, dice Pablo, la conciencia, está anhelando y dice, quiero buscar a Dios. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, eso que está diciendo, eso es verdad. Y eso es lo que tú necesitas. Pero por otro lado, tu carne se esquiva de un lado, se esquiva del otro, y no logras terminar con ella. No se logra terminar con ella. Y lo peor que puede pasar es que después de esquivar tanto, aprenda la carne, ¿no?, a dominar todo eso y a esquivar todos los dardos que lanzamos de palabra de Dios. Y te conviertes en un religioso tremendísimo, ¿no? Y te engañas. Oh, si tuvieras cómo es la carne. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Una labor difícil de entender. Una labor, ya vimos el de la paradoja que engaña. Ahora, una labor difícil de entender. La carne debe morir. Ese árbol lo tienes que destruir totalmente. Dios nunca en la Escritura se propuso mejorarla. Dios nunca dijo, voy a cambiar ese yo viejo, lo voy no. Prácticamente por eso la Escritura dice, nacemos nuevos otra vez, porque se trata aquí de destruir al viejo hombre y que nazca uno nuevo. Dios nunca se propuso mejorar la carne. Y aquí es donde aparece el gran conflicto entre las religiones, la carne y todo eso. ¿Sabe por qué hay tanta religión? Por esta lucha. Porque cada grupo que se va abriendo de cristianos de otra religión es un nuevo lugar donde
ahí, si no se habla de verdad la palabra de Dios, lo que hacen es, mira, aquí no se toleran muchas cosas, pero eso que a ti en lo personal, ¿te gusta? Aquí sí lo toleramos. Pásale. Y así se han hecho muchos lugares. Esa gente que no quiere dejar su pecado sexual, hay lugares donde te dicen, no te preocupes, ya traemos la naturaleza pecaminosa, ya traemos algo, no vas a ser libre, pero Dios ya te perdonó, y eso es lo importante. Híjole, qué bonito se oye estar en lugares así, qué bonito. ¿Por qué? Porque me dejan seguir en ese deseo y en ese impulso, pero ya tengo asegurada la vida eterna. Mentira. Y así hay tantos lugares y Satanás ha creado un mundo. ¿Para qué? Para que esta carne se adecue y busque el lugar donde más le conviene. Esa es la realidad. Es un conflicto y ha sido a través de los años tremendo. Por eso hay tanta religión. El hombre natural ama al ídolo de la carne y busca una religión fácil que le haga sentir bien y que no cueste mucho. El hombre natural no ve que la carne es su peor enemigo. No logra ver cómo su carne perjudica su bienestar eterno. Como el mono, no logra ver que eso que no quiere soltar es su peor enemigo porque encima ya trae al cazador. No logra verlo. Así mucha gente no logra ver que el peor enemigo eres tú. Esa es la verdad más fuerte que entendí para mi salvación. Porque, ¿sabe? Yo me la pasaba casi orando y pidiendo, Dios, ayúdame, y siempre pensaba que me seguían demonios y muchas cosas. Pero lo primero que entendí para esto fue, ¿existe Satanás? Sí. ¿Y hay demonios? Sí. ¿Y nos quieren obstruir la salvación? Sí. Pero es quizá como el brinco más sencillo que hay que hacer cuando uno empieza a buscar su salvación. La siguiente cosa que entendí fue, hay un mundo que diseñó Satanás y lo ha preparado y hoy está más elaborado, más sofisticado, más tecnológico para atraparnos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Brincar ese mundo y hacerlo a un lado y listo. Pero, ¿qué cree? Cuando llegué y entendí y vi el peor enemigo de todos para alcanzar mi salvación, era yo mismo. Era un cobarde dentro de las muchas obras de las creo que tenía todas, pero era un cobarde que no quería enfrentar muchas cosas, que le tenía temor, que tenía miedo al qué dirán, que tenía miedo a qué iban a decir mis amigos que había tenido con tiempo, que tenía miedo a todo eso, que era un cobarde que no quería enfrentar. Cuando entendí que si eso no lo enfrentaba, nunca me iba a salvar y solo estaba batallando y todos los días eran sufrir y sufrir y sufrir porque obedecía toda la ley, pero mi carne no se sujetaba a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había una cosa que no quería entregar, era estar dispuesto a todo por Dios y obedecerle. Era un cobarde. Y ahí me la pasé atorado durante meses y meses. ¿Y qué te falta? No sé. ¿Y qué te falta? No sé. Y entonces uno vive una vida frustrada, religiosa. Hay algo que te dice en el corazón, tú no eres salvo, tú no estás bien. Y recuerdo que leía el libro del Progreso del Peregrino, donde dice que un hombre se saltó la barda y que no llevaba vestiduras y le dijeron, hey tú, ¿qué haces con estas vestiduras? No traes la vestidura blanca. Y me aterraba eso, pero me bajaba del microbús con esa sensación fuerte de que yo era ese hombre hipócrita que no tenía y que estaba en medio de la congregación haciéndome pasar por un cristiano. Yo era ese. Pero aunque yo tenía ese temor, le voy a decir una cosa, no podía ser libre, no soltaba el plátano, no lo soltaba. Los terrores me inundaban en las noches y ya no sabía qué hacer y pasaban meses y meses y no sabía qué hacer. Bueno, sí sabía, pero no quería hacerlo, no quería rendirme y solo me faltaba una cosa, la que le falta a todos, rendirse por completo a Dios. Así que, oh miserable de mí, como dijo Pablo, oh qué miserable era. Y si me hubiera quedado en ese,
sería hoy un religioso frustradísimo y estancado que se sentaría como muchos aquí a aplaudir, pero por dentro una conciencia clara: tú no eres. Qué tremendo. ¿Qué me ayudó a salir? Confía en Dios. No se puede dar ese paso hacia la libertad y soltar todo si uno no confía en que alguien lo va a abrazar del otro lado. Es la verdad. Entonces tuve que hacer algo que implica la fe. Implica la fe. Y entonces me arrojé y dije: Dios, voy a hacer lo que tú me pides y sé que tú me vas a ayudar. Y me solté. Y eso trajo con el tiempo la libertad. La libertad. ¿Pude en mis propias fuerzas? No. Ese dibujito que le puse al principio, quiero más bien en donde está el árbol inclinado, hay un pico y está un hombre. Yo quisiera que usted meditara quién es el hombre, el pico, el árbol, que lo vaya ahí. Va a estar ahí como en cada imagen, ¿no?, que vamos a ir poniendo en este ciclo. Pero que usted ahí lo vaya meditando y diciendo: ¿qué me falta para destruir esto? ¿Hacia dónde voy? Siguiente, Martín Lutero, ¿no?, el hombre que se atrevió a ir contra el Papa León X, de hecho, ¿no? León X, contra ese tipo dijo: tengo más miedo de mi propia carne que del mismo Papa. Eso dijo Lutero, porque entendía con claridad: no, si hay algo que de veras la verdadera lucha es contra uno mismo. Y yo te digo ahora una cosa: si tú sientes esa lucha, esa angustia, esa desesperación de decir tengo que seguir, tengo que luchar, no me puedo rendir, si tú estás llevando, yo te voy a decir algo: bienaventurado, el Espíritu Santo no te ha soltado, pero no va a contender para siempre su espíritu contigo. No lo va a hacer. Si tú has sentido esa lucha y sientes ese desgarre, esa angustia, ese pesar, es que me jala de un lado, me jala del otro, me jala hacia acá y no me he decidido, el Espíritu Santo todavía está ahí tratando contigo. Nada más que yo no sé cuánto tiempo va a durar el Espíritu en ti tratando. No lo sé. Pueden ser días, meses o un tiempo, depende de lo que Él mire en tu corazón. Yo no alargaría la lucha espiritual por mucho tiempo, porque no sabes cuánto su espíritu, y sin su espíritu tú no te salvas. No va a haber fe para arrojarte, no vas a soltar el plátano. Sin su espíritu no vas a lograrlo y te vas a quedar ahí frustrado toda tu vida. Sin su espíritu estás muerto. Sin su espíritu. Por eso David, cuando pecó, clamó: no apartes tu Santo Espíritu de mí, porque la lucha entre la carne y el Espíritu es la lucha más desgarradora de todos los siglos, los tiempos y la eternidad. La lucha que el Espíritu Santo está teniendo en tu vida, y tú lo sabes, porque sabes cuando Dios te está diciendo: esto está mal, ya déjalo, suéltalo. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando y tú dices: ya se acabó. Es el Espíritu Santo. Ahora, si tú nunca has tenido esta lucha, amigo, tú estás perdido. Tú estás perdido. Si tú no has sentido ese jaloneo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida para ayudarte a entender y para decir: quiero salir de este hoyo, quiero salir de esto, ya no aguanto, ayúdame. Si tú no has sentido eso, tú estás perdido. El Espíritu Santo ni te alumbra ni te ayuda. Eres un religioso quizá ya muy, muy mal. Así que tengan cuidado. El Espíritu Santo no va a contender para siempre con la persona. Ese es un terror con el que, y lo digo bien, con el que debes de vivir. Te suelta el Espíritu
Y mira lo que le pasó a Saúl. Ya hablaremos de él. Lo que le pasó a ese hombre carnal. Y aclararemos varias cosas. Es muy importante, es una lucha importante. Dice Romanos 7:18. Todavía aquí Pablo, acuérdate, capítulo 7, Pablo no convertido. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay un deseo, pero no quiero hacerlo de verdad. Siguiente, la crisis. La crisis. Cuando hay que tomar una decisión, cuando tenemos que tomar una decisión, va a aparecer esa crisis, esa lucha de la que te he hablado. La persona será tocada en el corazón e inmediatamente la persona verá la inconsistencia de la luz y las tinieblas en su ser. Fíjate bien, hay mucha gente que se engaña y que dice, yo me salvé. ¿Cuándo? No, pues tal día, porque Dios me habló y esto. Y realmente no hay una salvación. ¿Qué hubo? Ahí hubo un toque de Dios donde el Espíritu Santo llegó con fuerza para empezar a destruir y a crucificar esa carne y a destruirla. Y pensaste que eso era la salvación y no. Pero para que se diera la salvación, ¿qué tenía que pasar? Una total muerte a esa carne. Una total muerte, y entonces sí hablamos de una salvación. Pero mucha gente se cree, no, sí, yo me salvé, mira, lloré este día, lloré aquel, y además tuve esto y ya dejé esto. No, eso no es evidencia. Si no se destruye por completo la carne, el egoísmo y la rebeldía contra Dios, no hay salvación. Llora, pídele, ten experiencias. Esta es la verdad de todo esto, y por eso hay mucha gente engañada, mucho religioso, mucha gente que se siente cristiana, pero nunca tuvo un verdadero nacimiento en Dios, nunca nació de nuevo. Nació en la carne, nació en la ley, nació en muchas cosas, pero en el Espíritu Santo nunca nació. ¿Por qué? Nunca crucificó la carne, la evadió todo. ¿No? Le supo dar el giro, le supo dar, ay, no, voy a cambiar esto, voy a medio cambiar esto, voy a hacer este cambio, pero en el fondo no dejaste de ser el egoísta que realmente eres. Hiciste todo para aparentar una nueva figura y te aceptaran en un grupo religioso y aseguraras, pues si él me dice que ya estoy bien, ya aseguro la eternidad. No, la eternidad solo te la da el Espíritu y Él es el que te va a decir, eres salvo. Justificado eres de todos tus pecados. No un hombre. Cuídese de que un hombre como un servidor o alguien le diga, tus pecados son perdonados, tú estás bien, no te preocupes, cuídate de eso. Que te lo diga el Espíritu, que te lo haga saber Él por las evidencias, por la Escritura, por todo lo que está. Ahí hay verdad y no lo que dice un hombre. Muy bien, entonces viene una crisis, esa lucha espiritual, y el hombre que no es regenerado va a hacer todo lo necesario para escabullirse, todo lo necesario, todo. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la clave. Nada más que mucha gente ese pasaje pues, lo ha disminuido a decir, mira, solo con que crees en Dios, confiesa hoy que crees en Cristo Jesús, recíbelo como Señor y Salvador y se acabó. No, amigo, lo que implica creer en Cristo es rendirle todo, es hacer morir la carne y es rendirle todo a Él, todo, toda tu vida, todo tu ser, todas tus decisiones, todos los designios, como leíamos, planes, metas, anhelos, propósitos, todo a Él. Y ahí está ese pasaje, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no renuncian a todo y se entregan a Jesús, ¿qué son? Son engendrados de sangre, o de voluntad de la carne,
o de la voluntad de varón, o de la ley, o de muchas cosas, pero no son verdaderos cristianos. La carne siente que todo su ser se rebela contra Dios y da gritos de protesta. No quiero que me gobiernen. No quiero que me gobiernen. Esa es la verdad. No quiero. Estas palabras que yo os hablo hoy, de verdad que tu mente, que es parte de tu carne, tu análisis, tu pensamiento, tu voluntad y sentimientos, todo eso está analizando aquí. Todo. Esa es la carne. Y la está analizando cada palabra que digo. Y está creando argumentos para decir, sí, acepta, ríndete ya. O también está creando argumentos para decir, no, se equivoca, es exagerado, no es para tanto, no. Y está ahí. Tú lo estás sintiendo ahorita. Es tu carne y una lucha del espíritu. Tú vas a decidir quién gana, pero una realidad es que la carne va a gritar, va a patalear, va a sentirse que se muere, va a gritar, es algo, es nuestro ser que está gritando y clama y dice, yo quiero seguir en rebeldía contra Dios, no. Y va a luchar, como una persona que se está ahogando y que lucha para salir a la superficie, así va a luchar en tu persona. Por eso no se puede pensar en una salvación de una persona que no luchó, que no derramó lágrimas, que no sufrió. Y hoy lo que yo quiero que es que te des cuenta de una cosa. Es una lucha y la tienes que sufrir. Así la diseñó Dios. Así la diseñó Dios. ¿Por qué, hermano? Para que tú valores qué valor tiene la salvación. Si todo fuera como un solo acepto a Jesús, sin haber luchado esto, sin haber tenido esta lucha espiritual interna, no, pues diríamos cualquier cosa. Es una lucha espiritual, es una lucha en ti dentro contra el mundo, contra Satanás. Es una lucha y vas venciendo, pero el último gran enemigo a vencer eres tú mismo. Eres tú mismo, tus propios pensamientos, tus propios análisis y justificaciones. Eres tú el que tienes que vencer. Ella, la carne, se va a camuflajear de varias maneras para no ser descubierta, pero la ley de Dios la denuncia. Entonces, cada vez que vienes a un culto como este y aquí hablamos la palabra de Dios, ¿qué hace? La ley que es espiritual y que es buena, porque mucha gente dice, no, vivimos ahora bajo la gracia, la ley te ayuda, amigo, demasiado. ¿Y para qué ayuda? Para que la carne que se camuflajea y ya se siente que todo está bien y que todo marcha bien y que las cosas están bien en mi vida, desde aquí, desde el púlpito, la ley lo que hace es señala y traspasa tu carne y te dice, tú estás mal, no te engañes. Así que la ley es espiritual y nos ayuda pues para que le quites el disfraz a tu carne, a tu yo y digas, sí es cierto, sí estoy mal. Y otra vez sí estoy mal. Y en la semana tu carne, tus pensamientos, tus sentimientos, todo va a tratar de decir, no es para tanto, no le hagas caso, mira, considera este argumento, considera este y este, además, mira, ese que se dice cristiano y ya cayó, y entonces dijeron que se podía dejar de pecar, pero ese es un líder y pecó, ahí está, y ¿qué hace? Tu carne se afianza otra vez. Llegas el domingo, la ley de Dios viene otra vez y otra vez le quita el disfraz, y así, y es una lucha. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, hasta que el Espíritu Santo se aparte de ti. Eso es importante. La carne siempre ha intentado engañar y va a camuflajearse, así como Jacob quiso engañar a su padre Isaac, ¿no? Y lo engañó para sacarle la primogenitura, así. Pero Dios no es como Isaac, a él no lo engañan, Siguiente, mecanismos naturales de defensa de la carne. Mecanismos, dice Romanos 8:7, por cuanto los designios, pensamientos, voluntad, todo eso de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces el pasaje pasado dice, mira, Dios les va a decir, esto es lo que tienes que hacer, y no van a poder porque no quieren. Y por otro lado dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando ¿qué? Establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace tu carne? Poner tu propia ley y tu propio estándar, no el de Dios. Eso es lo que vas a tratar de argumentar aquí adentro. Vas a tratar de decir, no, a ver, no es no, este pasaje lo están interpretando así. Eso hizo Agustín de Hipona, eso han hecho muchos reformadores que no pudieron ser libres del pecado, que vivían en esclavitud, que vivían en pasiones sexuales y que hicieron, a lo mejor estoy entendiendo mal el pasaje. Y empiezan a tener eso, a establecer su propia justicia y a decir, hay una naturaleza pecaminosa y todos nacemos con ella y no nos podemos deshacer de ella. Y así empieza la gente a establecer su propia justicia, su propia forma de vivir. No, amigo, que Dios nos libre de todo eso. Que Dios nos libre. En lugar de crucificar a la carne, la gente ¿qué empieza a hacer? Autodisciplinas, esfuerzos, ayunos, se crea tormentos, hace muchas oraciones, hace rezos. Vea cómo las religiones están plagadas de tantas cosas, ¿no? Gente que va de rodillas a un lado, gente que se azota, gente que se dice voy a ayunar durante 2, 3 semanas, y gente que está dispuesta a hacer todo menos obedecer a Dios por completo. Eso es lo que hace la carne. Se hace su propia justicia, se pone su propia ley. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer entonces, hermano? Crucifícala, destrúyela. Ríndete a Dios por completo. La carne no cambia, ni mejora, ni se convierte. Lo único que queda es crucificarla. Cuando un religioso demuestra que aún puede ser bueno por él mismo, lo único que demuestra es que la carne todavía manda. La carne nunca puede servir a Dios. La muerte al pecado tiene que ser total. La confusión del religioso es una muerte incompleta. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día entre cristianos y no cristianos, si soy, si no soy, si se puede saber? Por gente que lleva a medias esto. Gente que es carnal, que no ha dado muerte a su carne y que lleva una vida religiosa, es decir, un arbolito así súper frondoso y muy bonito, pero en el fondo hay una raíz y de repente brota un frutito de esos malos, ¿no? Dices, ¿qué pasó? No, un tropiecito, y lo quitan, ¿no? Es un tropiecito, se me tropecé, hermano. Ajá, porque adentro hay una raíz. No eres cristiano, de verdad, eres un carnal, pero ya autojustificado. La idolatría sigue ahí viva, sigue ahí en tu carne. Y ya casi terminamos. La crucifixión de la carne y la muerte del pecado es obra de Dios. Siguiente. La crucifixión de la carne y la muerte del pecado es obra de Dios. Dios ofrece una nueva vida en lugar de mejorar la vieja. No intenta mejorarte, no intenta cambiarte a algo que ahora seas bueno, no. Lo que quiere Dios es destruir todo tu ser y que nazca uno nuevo. ¿A poco, hermano? Y por eso vas a llorar, y por eso a la gente no le gusta, y por eso el cristianismo es de valientes, y por esto es un camino de verdad, y por esto es una lucha a muerte eterna, y por eso esto es algo que origina un cambio genuino y verdadero de 180 grados, porque Dios ofrece una vida nueva, no cambios ni parches, no cosas a medias, no cosas nada más como que te mejoro y te hago bueno, no, te hace nuevo otra vez. Pero tienes que crucificar al viejo yo,
al hombre viejo, lo tienes que llevar a la cruz y hacerlo morir ahí. La muerte, para que me entiendas, cuando yo me refiero a tienes que llevarlo a la cruz, es mis pensamientos, mi ser y mi voluntad ya no sujetos a mí, sino totalmente sujetos a Dios, a su palabra. Eso es. La muerte del pecado es una obra de Dios que no puede hacer sin que tú accedas. Si no, Dios baja su mano y tú salvo, pero Él respeta tu voluntad. Y tienes que soltar ese plátano, sacar la mano del coco, y entonces Dios te tomará y te llevará las copas y dirá: libre eres del cazador. Pero suéltalo, hijo, suéltalo. Romanos capítulo 6 dice así, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí está lo que te estoy diciendo. Ahí está, no me lo estoy inventando. Pablo está hablando de una de las verdades más profundas. Nuestro viejo hombre, ¿qué es eso? Tu carne, tu ser, tus pensamientos, voluntad y todo, antes de Cristo, eso es el viejo hombre. ¿Y qué dice que pasó con él? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, yo te voy a decir una cosa. Bueno, primero, siguiente lámina. Dios le dio un golpe mortal en el Calvario a la carne. Dios en la cruz no hizo solo una obra de pagar había que cumplir tantas cosas, y todo Jesús lo hizo en la cruz. Nos enseñó el camino, nos enseñó lo que era dar muerte total, espiritual a la carne, nos pagó el precio, fuimos justificados, renovó un pacto. Bueno, hizo tantas y tantas que podemos predicar y no se acabarían los mensajes de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero uno de ellos le dio el golpe mortal al egoísmo del ser humano, así, con todo. Esa fue la derrota más grande de este mundo y de Satanás, y eso le dio el golpe mortal y le enseñó al ser humano y le dijo: si tú crees en mí, ¿no? Tú mismo vas a vencer todo esto. No va a haber pecado que no puedas vencer. Te llamo a esa victoria, hijo, yo lo hice. Y hemos visto, ¿no?, cómo Él se humilló, hemos visto esos pasajes, vimos esos estudios y vimos con mucha claridad cómo Jesús, siendo Dios, no es que ya no hubiera sido Dios en ese momento, pero renunciaba a todas esas capacidades y virtudes y se sujetaba a este cuerpo humano. Y se sujetó para enseñarnos que se podía vencer a la carne. Dice, debemos dejar que nuestra carne reciba ese golpe mortal. Si consideramos nuestra muerte, cosecharemos la vida de Jesús. Es necesario que mueras a ti para que nazca Jesús en ti. No es por eso las conversiones de que nada más de una palabra, de recita una oración, de que hoy, sin una lucha espiritual de verdad, no son nada. Sin muerte no hay vida. Si no muere tu carne, no va a vivir Cristo en ti. Así de fácil. No puede Él habitar ahí, no puede habitar su espíritu. No puede su espíritu venir a una persona que todavía vive en la carne, porque la carne es la que tiene el trono y la que decide. No le va a hacer caso al Espíritu Santo. No le va a hacer caso. El Espíritu te va a decir algo y tú vas a decir, pues yo hago esto y yo quiero hacer esto. No puede convivir el Espíritu con la carne jamás. Si tú has crecido en lugares donde te han dicho, no, es que hay cristianos carnales, no es cierto. No puede.
No puede convivir así. O es el Espíritu Santo el que gobierna tu vida, o es tu carne, tu voluntad, tu ser, tus pensamientos, tu forma de ser la que gobierna tu vida. No hay términos medios. Tiene que morir. Tiene que morir. Y dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí te quiere llevar Dios. No que todos vayamos a morir en una cruz, pero quiere que estés dispuesto a todo por Él, y eso para Él va a significar: has muerto, estás dispuesto a todo por mí, tu voluntad está rendida a mí. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó totalmente con el pecado. Ahí está la solución. Ahora, fíjate en esto. Tú te has preguntado, ¿por qué para el cristiano que Jesús haya resucitado es como la parte más fundamental de la fe? Donde dice Pablo: ¿y si Él no resucitó? Es en vano lo que hemos creído. De nada sirve. ¿Te has preguntado? Pues te voy a decir una de esas razones, porque yo creo que Dios tiene muchas cosas por el cual mostró la resurrección de su Hijo, pero una de ellas es la siguiente: manifestó con poder, con victoria, con el poder más grande del universo, que Él podía ayudarte a vencer esa carne que no se quiere dejar morir en ti. Cuando el Hijo del Hombre resucita al tercer día, la piedra está abierta y no hay cuerpo ahí, y el Hijo del Hombre aparece resucitado, estaba diciéndole a todo el mundo: yo soy Dios y yo te puedo ayudar y yo te voy a ayudar. No hay nadie aquí que no pueda vencer el pecado. Yo vencí la muerte, el pecado, este mundo y todo. Hoy lo demuestro. He resucitado. Y entonces le dio esperanza al ser humano. El ser humano pudo decir: sí se puede, no en mis fuerzas, sino porque Cristo resucitó. Ahí está toda nuestra fe, nuestra esperanza. No fue cualquier hombre, no fue cualquier persona, no fue un filósofo, no fue un cuate que apareció a medias, no. Fue de verdad Dios, y resucitando dio la clave para decir: se puede vivir sin pecar y tengo el poder. Todo es cuestión de que tú sueltes ese plátano, saques la mano y te rindas a mí, y lo demás depende de mí. Y ahora podemos caminar en Cristo Jesús, porque Él ha resucitado y está a la diestra del Padre con todo poder y gloria. Amén. Amado, ahí está todo. Ahí está. Uno puede. Entonces la resurrección de Cristo no solo es como una doctrina y ya, es la ancla de nuestra fe. Cuando más te sientas débil, que dices: es que Dios, ten en cuenta eso. Cristo resucitó para darnos esa esperanza. No es imagen, no es un podré. Y si un día Dios me pide resistir, no sé, una situación difícil, una amenaza, y se puede. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios por Él. Muchas personas no mueren porque tratan de evadir este camino. Les falta valor espiritual, moral, para hacer frente contra las batallas de la carne. Por eso muchas personas no se vuelven cristianas, porque no quieren enfrentar esta lucha. Esto es la verdadera conversión. Hacia allá vamos. Por eso ese ciclo se llama la carne y la salvación. No puede haber salvación si no hay muerte. Muerte. Grábatelo bien. A tu ser, a tus pensamientos, y todo eso se rinde a Dios. Termino con Romanos 7:24. Dice el apóstol Pablo, todavía en el capítulo 7, cuando no se había convertido: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Mira cómo se sentía. Mira Pablo cómo se sentía cuando todavía no conocía a Cristo.
un miserable que no podía ser libre, que luchaba y luchaba y luchaba en sus fuerzas, pero es que realmente no quería, es que realmente no soltaba, quería y no quería, y quería y no podía, porque realmente en el corazón no quería, hasta que soltó y pudo entender que Cristo tenía todo el poder, toda la gloria para rescatarlo. Mientras tanto, oh miserable de mí, amigo que estás aquí, tú tienes que irte con esto. Tú tienes que analizar que estás en una lucha espiritual, que si tú no le clamas a Dios, que si tú no buscas su ayuda y si tú no luchas esta batalla y si tú contristas al Espíritu Santo, estás perdido. Es el Espíritu el que nos habla y nos dice: tú estás mal, ya arrepiéntete. Él te está hablando aquí a los pensamientos, es su voz diciéndote: ya, suelta eso, tú lo sabes bien, suéltalo, porque sin eso nunca vas a ser libre. Y te lo está gritando, te lo dice hasta el fondo del corazón, te dice, no sé, perdona, olvida, tira ese ídolo, renuncia a esto, te lo está gritando el Espíritu. Es una lucha, y eso hace que tú seas un miserable que necesita la compasión de Dios. Amén. Bueno, pues cerremos nuestros ojos, cierra tus ojos y medita en esto. Amado, no eres el único. Yo quiero decirte que muchos hemos pasado por esa lucha espiritual. Yo pasé por ahí, con vergüenza digo, o he confesado muchas veces que he pasado por tanta cosa, que estaba esclavo. Era un amargado, era un hombre cobarde, era un idólatra de mí mismo. Solo me importaba yo, y después yo, y al final yo. Y como eso reinaba en mi corazón, traicioné a muchos, a mis seres queridos, hice tantas cosas mal. Pero Cristo se apiadó un día, y a ese hombre miserable que gritaba: ¿quién? No puedo, Dios, no puedo. Y habían pasado meses y meses de escuchar predicaciones y predicaciones y más predicaciones y más predicaciones, y decía yo: Dios, ¿cómo salgo de esta? Y es que tenía que soltar. ¿Tú qué tienes que soltar? Amado amigo, no te hablamos estas palabras despectivamente, te las hablamos desde un punto donde nosotros mismos fuimos y estuvimos atados. Sé lo que tú sientes, sé lo que tú pasas en las noches, sé las angustias que has tenido, sé cuando tienes que enfrentar a tus familiares que no te entienden, sé lo que estás pasando, sé que el Espíritu Santo está batallando en tu mente, en tu corazón, y sé la lucha que encarnas, porque yo la sentí, pero también sé una cosa, que Cristo ha resucitado y en Él hay poder, te puede ayudar. Ríndele a Él todo, ríndele tus hijos, tu ser. Amado hermano, hermana, tal vez dirás: esta prédica es para gente no convertida. No, porque la lucha de la carne y el espíritu continúa. Tienes que hacerla morir todos los días. Tienes que hacer morir todos los días. Y me preocupa que tú ya no estés haciendo morir y no tengas claro el estándar que Cristo pidió, que crucifiques a ese viejo hombre todos los días. No solo un día, no solo cuando te reúnes en la iglesia. Todos los días hay que crucificar al viejo hombre, mandarlo a la cruz y volver a sujetarnos a Cristo en todo.
No importa el que dirá, no importa el que pensará, no importa nada. Lo único que importa es la palabra de Dios y lo que Él pide a nosotros. Amado, ¿qué importa si nos ganan un debate? ¿Qué importa si nos ganan un argumento? Lo que importa es Cristo. Amén. Lo que importa es Cristo. Lo que importa es Cristo. Que no te envuelva otra vez la carne, que no te envuelva las pasiones, que no te envuelva ese viejo hombre, esa ira que tenías antes, esa amargura, que no te envuelva. Que sea Cristo tu Rey y tu Señor. Que sea Cristo tu Rey y tu Señor. Escucha el canto y habla con Dios y ruégale a Dios.